Ahora sí, no hay problema con el audio, ¿no? Perfecto. Entonces vamos a revisar las arritmias en el electrocardiograma y más su clínica, ¿no? Entonces las competencias que ustedes tienen que aprender para hacerlas cuando estén en el campo de la profesión podrá describir las arritmias más frecuentes en un electrocardiograma, tendrá la capacidad de definir arritmias supraventriculares de las ventriculares, manejará conocimientos básicos de la electrocardiografía y correlacionará la clínica con la electrocardiografía y la terapéutica. Esto es lo que tendrían que hacer, ¿sí? ¿Cuáles son nuestros objetivos? El objetivo es conocer los orígenes de los diferentes arritmias en un electrocardiograma, definir qué es arritmia supraventricular y ventricular, y obtener las características de cada arritmia y correlacionar la clínica con la electrocardiografía y la terapéutica. Esperemos llegar hasta eso, si no, lamentablemente va a estar a base de sus revisiones bibliográficas de ustedes. Contenidos: recuerdo de electrofisiología cardíaca, sistema de éxito-conducción, identificación del tipo de arritmias, clasificación de las arritmias, clínica de las arritmias y tratamiento de las arritmias. Entonces, empezamos siempre nuestras clases con esto que es sumamente importante, ¿no? A través de la coronariografía tenemos que definir cuál es la dominancia que tiene las coronarias, ¿no? Si es la derecha o es la izquierda. En la derecha siempre es casi 80% la salida del primer ramo, que es del nodo sinusal. Entonces, esta es sumamente importante definir. Si es de aquí, entonces la dominante es la derecha, pero si a veces sale por la izquierda, entonces esta es la dominante, la de la izquierda, porque es la que está llevando el riego sanguíneo al nodo sinusal. Entonces, es sumamente importante descubrir esto. Recordar también de que la masa muscular del ventrículo izquierdo es mucho más importante, 3, 4, 5 veces más que el del ventrículo derecho. Muy importante tener siempre esto, mantener en cuenta. Y el sistema eléctrico del corazón, ¿no? El sistema éxito-conducción, nace aquí en el nodo sinusal, se distribuye a través de toda la aurícula derecha y pasa a la aurícula izquierda por el haz de Weissman. Y luego llega toda esa estimulación llega al nodo aurículo-ventricular. Luego del nodo aurículo-ventricular pasa el haz de His grueso, y luego se divide en un haz derecho largo y en un izquierdo corto. El izquierdo corto, a su vez, en una anterior y en una posterior, ¿no? Entonces, y esta termina en las fibras de Purkinje. Entonces, tanto en las aurículas como en los ventrículos. Entonces, esto debemos recordar permanentemente. Pero, cuando se estudia la despolarización ventricular, lo primero que se despolariza es el septo. Y este es el ramo septal. Si ven ustedes aquí en esta anterior, aquí no se nota dónde está esta rama septal. Debería estar saliendo de aquí, pero no hay. Entonces la pregunta es cómo se va a despolarizar esta parte, esta zona, si no hay esa visión aquí. Entonces en este caso no he encontrado, pero ahora sí aquí encuentro donde yo veo el nodo auriculoventricular. No, el nodo AB, ya no hay el nodo sinusal, simplemente está desde el nodo AB. El nodo AB, el haz de His, y el haz de His que se divide en una derecha larga y en una izquierda corta. Esta izquierda corta produce el fascículo posterior y el fascículo anterior, y de ahí mismo nace el fascículo septal, para que este sea el primer lugar de despolarización del septo. Eso es muy importante porque eso lo tenemos que saber bien para cuando estemos hablando de isquemia. Entonces, por esa razón, el septo es el primero en despolarizarse porque es el primer fascículo que aparece estimulando ya propiamente a la parte miocárdica. Entonces, este es otro cuadro en el cual nosotros tenemos que tener sumamente en la mente a qué corresponde cada actividad, ¿no? En el electrocardiograma. Aquí está el nodo sinusal y empieza la onda P. Se despolariza todas las dos aurículas y termina de despolarizarse hasta llegar al nodo auriculoventricular, que viene a ser el intervalo PR, ¿no? Entonces el intervalo PR es desde que ha nacido el estímulo
hasta el momento en que ha llegado al nodo auriculoventricular, ¿no? Entonces, todo esto tiene que cumplirse para hacer un ritmo sinusal. Ustedes eso ya saben. Luego se divide en las ramas y se va hacia el ventrículo a despolarizar y por tanto produce el QRS. Y luego la onda de regresar a lo normal, es decir, la repolarización, que viene en este caso a ser por la onda T. ¿Sí? Entonces, todo eso es. Ahora, las aurículas también tienen repolarización, pero la repolarización estaría enmascarado dentro del complejo QRS, que es una actividad mucho más grande, mucho mayor en relación a las aurículas, y por esa razón no vemos nosotros y no lo notamos la onda P invertida, que debería estar aquí como consecuencia de la repolarización de la aurícula, de las aurículas. Entonces, ese es el complejo de QRS y todo el complejo QRS dentro del electrocardiograma que nosotros vemos, ¿no? Entonces, a través de eso, tenemos que ahora clasificar a las arritmias. Han debido ustedes revisar y en los libros o en las revisiones bibliográficas que hablan de arritmias, hay una infinidad forma de clasificarlas. Esta es una de las clasificaciones más cortas y una de las clasificaciones mejor manejadas para un médico general, ¿sí? Hiperactivas, hipoactivas. Y si no se puede ni en hiperactivas y no se puede ni en hiperactivas, entonces podría aparecer un tercer que vendría a ser complejo, ¿no? Una arritmia compleja, ¿no? Pero con esto va a bastar para que ustedes puedan llevar adelante su capacitación para las arritmias. Las hiperactivas o llamadas rápidas también, ¿no? Estamos la taquicardia, sea sinusal, supraventricular o ventricular, las extrasístoles supraventriculares, ventriculares, los flúters, auricular, ventricular, las fibrilaciones, auricular, ventricular, todas estas son hiperactivas, rápidas, porque van a sobrepasar 100 latidos por minuto. Mientras que a las hipoactivas o lentas no va a sobrepasar 60 latidos por minuto, o menos inclusive, ¿no? Entre ahí tenemos los impulsos y ritmos de escape, la bradicardia sinusal, el bloqueo auriculoventricular y los bloqueos de rama que puedan existir. Entonces aquí están todas las posibles arritmias, las más frecuentes, las que nosotros podemos simplemente decir por lo que son rápidas o lentas, dividirlas en ese sentido y abasto. Lógicamente hay otro tipo de clasificaciones que también van a escuchar o van a encontrar. La clínica. Normalmente nosotros, ¿qué tenemos una clínica de arritmias? Podemos tener palpitaciones, podemos tener disnea, ¿no? Mareos, lipotimia y síncope es lo más importante para las arritmias porque muchas de ellas va a provocar esto, síncope, pero la tenemos que diferenciar de las convulsiones. Es muy diferente, pero hay necesidad de poderlas separar, ¿no? Es como diagnóstico diferencial. Y el dolor torácico, que también puede provocar las arritmias cuando están empezando a alterar ya la irrigación del miocardio, ya también a través de las coronarias. Y ahí se asuma otro tipo de síntomas, como los signos de bajo gasto cardíaco o de alto gasto cardíaco, dependerá. Hay que revisar cuáles son signos de bajo gasto y de alto gasto, ¿no? O las que se puedan ser provocadas por embolias o la muerte cardíaca súbita. Entonces son otras clínicas que se adicionan a las normales que nosotros tenemos que encontrar ante un motivo de consulta de un paciente. Y principalmente la palpitación, el síncope, son lo más importante en este sentido para poder sospechar de una arritmia. Entonces, ¿cuáles son los pasos que nosotros tenemos que hacer? Noten que estos pasos no siempre pueden ser así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Puede ser 1, 6, 4, 2, 7, 3, 5. Puede ser. Sí. Lo que sí, que no tienen que faltar ninguno de los 7. Eso sí. Entonces, pregunto, ¿es ritmo sinusal en mi electro?
como ha empezado, por ejemplo, ¿no? Amalí a mostrar cómo es el ritmo sinusal, ¿no? Entonces hay onda P, la P es positiva, la P es negativa, ¿no? Entonces es ritmo sinusal que hemos aprendido la vez pasada, ¿no? A definir qué es ritmo sinusal. Luego, sea sinusal o no sea sinusal, yo tengo que ver cuánta es su frecuencia, ¿no? Si está alterada la frecuencia. Siendo sinusal, frecuencia alterada, puede estar en taquicardia o en bradicardia. No hay más, ¿no? ¿Es regular la arritmia o irregular? Porque hay arritmias regulares, como el flúter, y hay arritmias irregulares, como la fibrilación. Entonces, ¿ve? Ahí están las dos posibles causas de esta pregunta, ¿no? Ahora, P tiene alterada su morfología. Si tiene P alterada la morfología, entonces estaríamos ante un marcapaso migratorio, ¿no? Que uno de ustedes creo que ha traído, no ha traído, solamente han traído arritmias sinusales nomás, ¿no? Y el otro taquicardia ventricular, ¿no? Bien, entonces, de cualquiera de estos que puede estar alterado en su morfología, la onda P o el QRS. Luego, ¿qué tipo de actividad se observa? Se observa una actividad auricular y una actividad ventricular, o no se observa actividad ventricular que es auricular y sí ventricular. Ahora, si no hay una actividad ventricular, algo está pasando, ¿no? Puede ser paro cardíaco, porque si no, si falta una onda P, no hay mucho problema, ustedes ya saben eso, porque las aurículas se vacían por solamente diferencia de presión, ¿no? Una está arriba, otra está abajo, nada más, ¿sí? Y, eh, ¿Y hay relación entre las dos actividades? Esta es también una pregunta sumamente importante que en algún momento tenemos que responder. Como les digo, no siempre vamos a responder las 7. A lo mejor nos basta con las dos primeras. O nos falta solamente la frecuencia y el QRS que está alterado en su morfología. Listo. Con eso ya hemos llegado a los diagnósticos, no hay problema. Pero no olvidarse que hay esta posibilidad de preguntas para que yo pueda analizar bien un electrocardiograma. Y eso vamos a hacer a continuación. Para eso, para su examen que hoy les voy a dar en la tarde, para la noche, les voy a volver a mandar esto, ¿no? Con un electro a cada uno de ustedes, un electro diferente, para que cada uno de ustedes pueda aprovechar esta última opción más de ver alguna arritmia. Entonces tienen que poner el ritmo, la frecuencia cardíaca, el intervalo PRI, el ancho de QRS, el ángulo de QRS, es decir, el eje del QRS, el QT corregido. ¿Qué ondas llamativas hay? Porque ahora sí va a haber ondas llamativas, por ejemplo, QRS anchos en B1, B2 y así sucesivamente. Y la conclusión, ¿a qué conclusión llegan? ¿Qué tipo de arritmia es? ¿No? Ponen la fecha de hoy y el nombre de ustedes y esto me lo van a enviar en su trabajo, adjunto con una revisión bibliográfica, como siempre, que pueda avalar lo que ustedes están dando como diagnóstico, ¿no? Y su resumen más de la revisión bibliográfica. Bien, entonces empezamos. Por ejemplo, aquí hay una alteración que vemos de entrada. Vemos, la primera pregunta es ritmo sinusal y nosotros tenemos aquí 2, 3 y 1. ¿Sí? Entonces, en 1, por ejemplo, la P es positiva. Y hay una P ante todo QRS, P ante todo QRS, P ante todo QRS. Mido el PRI, está en 1, 2, 3, 0,12. 0,12 es lo mínimo, pero ya tengo 3 parámetros que me están diciendo que es ritmo sinusal. Entonces tengo la pregunta. Entonces, ¿habrá alteración de la frecuencia? Pregunto. Y evidentemente encuentro aquí donde está lo más cercano posible, aquí, o esta. Miren, aquí está justo en la línea gruesa. 300, 150 latidos por minuto. Entonces, este electro está latiendo a 150 latidos por minuto. Por esas razones, más de 100 que es ritmo sinusal y por eso se llama taquicardia sinusal. ¿Sí? Entonces, ¿qué más tenemos? Tenemos que los QRS son regulares. ¿Sí? Regular. Todos están latiendo a 150 por minuto. Ninguno está latiendo a más o a menos, ¿no?
Entonces, segunda característica, los QRS son finos, angostos. Miren ustedes, es 0,4, máximo 0,06, 0,06 de ancho. Entonces está dentro del límite también. Por todas esas cosas, esto es una taquicardia sinusal. Vamos, al revés, lógicamente aquí ya también está más en dosis, dosis P positivo, un PRI de 1, 2, 3, 0, 12 de nuevo, entonces estamos dentro del límite para ritmo sinusal. Entonces, ¿habrá alteración de la frecuencia? Por supuesto, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y medio. 300 entre 8 y medio, ¿alguien que me lo divida? 35.29, doctor. Eso. Entonces, este electro está latiendo a 35 latidos por minuto. Eso es menos de 60. Por eso es bradicardia. Y es sinusal porque todavía mantiene el ritmo sinusal. Y además, el QRS son regulares. Son regulares y angostos. Angostos. ¿Por qué? Porque el estímulo ha pasado el nodo auriculoventricular y por ahí se está llevando a cabo la despolarización. Normal dentro de lo normal. ¿Sí? Ahora tenemos aquí el flúter auricular. ¿Qué es lo que está pasando? Primero, es ritmo sinusal y vemos que no hay onda P. La onda P ha sido cambiada. Ha sido cambiada por las famosas ondas de sierra o F mayúsculas de flúter. Flúter, por eso F mayúscula. ¿Sí? Y tiene una relación de 2-1. 1, 2, un QRS. 1, 2, un QRS. 1, 2, un QRS. Puede ser 3-1, 4-1, 5-1. El problema está si algún electro viene a ser 1-1. Ahí ya no voy a poder definir si realmente es flúter o no es flúter. Porque cada uno va a estar, primero va a estar a una frecuencia muy alta y donde está una onda P y la QRS, solamente que vamos a ver que es una onda P medio rara, medio algo, pero no vamos a tener certeza. A Dios gracias, no sucede eso con el flúter. Esto es lo mínimo que puede darse en 2-1. Luego hay 3-1, 4-1, 5-1, 6-1, 10-1, cualquiera de esas cosas puede haber, ¿no? Pero dientes de sierra grandes, F mayúsculas, RR completamente regulares, angostos, porque nuevamente el problema del flúter está en la aurícula, pero está entrando al nodo aurículo ventricular y de ahí ya va un solo estímulo y ese estímulo está dándole el resultado de la despolarización ventricular. Flúter auricular. La fibrilación auricular, ¿ve? Al revés ya también que el anterior. Miren, las ondas P ya están completamente alteradas. A veces ya están cambiadas con lo que se llama F minúsculas, ¿no? Estas son las F minúsculas. Estas son las F minúsculas que están aquí, ¿no? En el ejemplo, aquí han debido empezar tratamiento o han dado un choque eléctrico de tal manera que salta ya a ritmo sinusal normal, pero bradicárdico, ¿no? Bradicárdico. Entonces, ¿qué es lo que muestra aquí en la fibrilación? Primero, no hay onda P. La P ha sido cambiada por ondas F minúsculas. 1. 2. Las ondas P están latiendo a una frecuencia aproximadamente aquí de 300 latidos por minuto, mientras que los ventrículos están latiendo a diferentes frecuencias. Fíjense, esta es una frecuencia, esta es otra frecuencia, esta es otra, y esta inclusive es mucho más lenta, ¿no? Y así, entonces miren ustedes, veremos 1, 2, 3, 4. 300 entre 4 viene a ser a 75. Pero aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 y medio. 300 entre 6 y medio. 46, doctor. En A46. Y aquí está en 1, 2, 3, 4, 5, 5 y medio.
un poquito más que esto, creo que, o que menos, ¿no? Y así, aquí está un poco más, 1, 2, 3, ya casi 4. 4 vendría a ser 75. Y así, miren, entonces frecuencias diferentes. La morfología de P, de QRS, por ejemplo, ¿no? Ahí había una pregunta, ¿no? Hay alteración en la morfología de QRS. Y aquí vemos, mire, este QRS no se parece a esta. Esta es positiva, esta es también positiva, pero más alta. Esta es positiva, pero más alterada en la punta. Y esta es bien afiladita, pero es ancha. Esta también es chata, ¿no? No hay dos ondas igualitas aquí. No hay. Entonces, ahí es donde se está definiendo que es fibrilación auricular. Una arritmia irregular, no sinusal, ¿no? Que ha cambiado las P's por F minúsculas, ¿no? Y que está completamente alterado la morfología de los complejos QRS, fibrilación auricular. Y ahora vamos a las otras que son también la taquicardia y la fibrilación ventricular. Noten la diferencia ahora en la ventricular. No hay onda P y los complejos QRS son completamente anchos, aberrantes, pero similares, regulares. ¿Sí? Entonces eso significa estará latiendo a 300 latidos por minuto y eso se llama taquicardia ventricular. ¿Sí? Mientras que la fibrilación ventricular es también una arritmia, pero irregular. Mire, esta es regular. Todos marchan a la misma frecuencia y son igualitos. Aquí no. Aquí hay diferentes morfologías, diferentes frecuencias cardíacas. Está hecho todo un colapso. Entonces, a esto se llama fibrilación ventricular. Las extrasístoles, tanto supra o ventriculares. Cuando un latido se anticipa, miren, por eso se llama extra, porque se anticipa. Aquí estamos a 1, 2, 3, 4 y 2, digamos, ¿no? Por tanto, 1, 2, 3, 4, aquí debería aparecer el nuevo QRS, pero no aparece ahí, se adelanta, se adelanta. Al adelantarse, se conoce como extrasístole. Este otro, igual, tendría que estar aquí en 5, 6, 7, 8, 9. 1, 6, 7, 8, 9. Aquí debería estar. Aquí debería nacer, pero no, se adelanta. Entonces, al adelantarse se pone como una extrasístole, ¿no? Pero ahora vamos a diferenciar si es ventricular o supraventricular. Ventricular, entonces, el QRS no tiene onda P. Miren, no hay onda P. El QRS es ancho, no es igualito que el de base. Miren, el de base es delgadito, angostito. Este es ancho, aberrante. Miren cómo tiene aquí estas entradas y saliencias. Ancho, aberrante, sin onda P. Y la onda T está invertida. Miren aquí, sigue la onda T a la máxima de flexión del QRS. Eso es normal. Esta es una repolarización normal. Esta es una repolarización anormal debido a la extrasístole. ¿Sí? Y luego tiene una pausa compensadora. ¿Sí? Aquí está la pausa compensadora. ¿Sí? Si yo hago la multiplicación de, de esto, por ejemplo, aquí está 8, 10, 13, 14. 14 por 2 es 28. Entonces, pues, por lo menos más, 28 más tendría que estar esto aquí, ¿no? Entonces aquí tenemos nosotros 5, 10, 15, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, inclusive 30 tiene, ¿no? Entonces, el doble de del latido anterior, ¿no? De R a R, el latido anterior es el doble, por eso es pausa compensadora, ¿sí? Entonces, esta es la ventricular, cuando el QRS es completamente ancho, aberrante, con T invertida, sin onda P, con pausa compensadora. Mientras que la supraventricular
tiene una onda P. Esta puede ser positiva, negativa, lo que sea, pero tiene una onda P, ¿sí? Y el QRS es también fino, parecida a las de base. Ahí está. La T no está invertida, ¿sí? Y no tiene una pausa compensadora definida. Puede tener o no puede tener, esto varía, no hay problema. Pero lo más importante es que la QRS es delgadito, finito, igualito que los de base, ¿sí? Con T, con P invertida o P normal, una positiva, depende de dónde esté localizándose la extrasístole en la aurícula o en el nodo sinusal, dependerá de eso. Pero tiene esa presencia en relación a la ventricular. Por esa razón, las auriculares se pueden ver principalmente en latidos acopladas o en parejas cuando se presentan dos, ¿sí? Cuando se presenta tres o más, ya es una taquicardia auricular, ¿sí? Ese es bigeminismo auricular cuando hay uno normal y uno anormal. Normal, extrasístole. Normal, extrasístole. Normal, extrasístole. Entonces, esa es bigeminismo auricular. Trigeminismo auricular, dos normales, uno anormal. Dos normales, uno anormal. Entonces, pero para que sea auricular o supraventricular, ¿qué está pasando? La onda de extrasístole es igualita que el normal. No es ancho, no tiene T invertida, ¿sí? No tiene T invertida y puede o no puede tener onda P, ¿no? En este caso aquí hay una onda P invertida, aquí también está invertida, ¿sí? Aquí por el acoplamiento ya no hay esa posibilidad de ver, pero está empezándose a anticipar, porque este QRS debería estar según esta frecuencia. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, digamos. Por tanto, aquí debería ser 1, 2, 3, 4. Aquí debería estar, pero no está. Se ha anticipado y es esta la extrasístole auricular que está presentándose o supraventricular. Y se acopla a otra también alterada, ¿no? Aquí ya es 3 y eso significa taquicardia. Más de 3 ya significa taquicardia. Y el bigeminismo y el trigeminismo. Mientras que en las extrasístoles ventriculares sucede esto. Hoy en la clase teórica les decía a los compañeros que aquí en este nivel existe un cinturón fibroso donde están las válvulas mitral, tricúspide, aórtica y pulmonar. Aquí está. Esto sirve como un cinturón del corazón para que las fibras que es miocárdicas puedan insertarse en esto, tanto del ventrículo como de las aurículas, para que pueda haber contracción, porque para la contracción tiene que haber algo que pueda mantener firmes a estas dos unidades, ¿no? Los músculos tienen que tensarse y para eso necesitan insertarse en algún lado como el bíceps, como el tríceps, ¿no? Igualito. Entonces les decía, sobre esto se conoce como supraventricular. Todo lo que pasa encima es supraventricular. Y todo lo que pasa por debajo es ventricular. Por eso el origen de la extrasístole ventricular es en el ventrículo. Aquí está el ejemplo, aquí. Y de aquí se despolariza todo, llega hasta el nodo auriculoventricular. Hasta ahí tiene que llegar. Y produce esta alteración, por eso, de un QRS completamente anormal, porque ya no está yendo la vía normal. La vía normal es de que entre por el nodo auriculoventricular, pase por el haz de His, se distribuya por las dos ramas y recién haga la despolarización de los ventrículos. Esto no sucede así. Esto está aquí el foco y de aquí empieza a hacer nuevamente la estimulación, ¿no? Y por eso es la parte de un latido prematuro ventricular. Como estudio,
Este normal, veo que están haciendo en el nodo sinusal, luego llega a despolarizar toda la aurícula y pasa al nodo AB y luego pasa al ventrículo. Todito está unido. Mientras que en esta extrasístole no existe onda P, la P debe haber, pero no hay unión, ¿sí? Y solamente se ve la actividad ventricular que termina inclusive cerca del nodo auriculoventricular. Entonces, esto sucede en una extrasístole, esto sucede en un latido normal, y es la manera de poder definir exactamente si es o no es una extrasístole ventricular, ¿sí? Entonces nosotros tenemos aquí una vez más el QRS adelantado, ¿no? Y la pausa compensadora que puede haber. Pero como es esta onda esta onda QRS es igualita que los de base, mire, finita, angostita, entonces supraventricular, ¿no? Encima del ventrículo están haciendo esto. Bien. La extrasístole ventricular también puede ser trigeminada, bigeminada, en salvas y taquicardia, ¿no? Entonces aquí estamos nosotros viendo 2-1, 2-1, eso se llama trigeminada. Si esto ya es salva, en salva, esta es la más peligrosa ventricular, porque esta puede terminar en arritmias malignas como la de torsades de Points o torcedura de puntas. Entonces, que eso lleva a muerte cardíaca súbita, ¿no? Entonces, las bigeminadas, uno normal, anormal, normal, anormal, normal, anormal, normal, anormal, y toda la vida está así hasta que nosotros decidamos intervenir y dar un medicamento. Marcapaso migratorio. Aquí hay dos derivadas. Una es esta, que no sabemos qué es. Si es de 2, entonces esta es positiva, entonces ritmo sinusal, un PRI de 1, 2, 3, 4, 0,16, también está dentro del límite. Aquí, esta es B5, mayormente siempre 2 y 5 están juntitas, entonces está saliendo también del nodo sinusal. Bien, no hay inconveniente. Entonces, vemos nosotros de que hay diferencia primero en la frecuencia. La frecuencia cardíaca aquí, por ejemplo, es 300, 150, 100, 75, 85, 85 latidos por minuto. Pero este otro es más largo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 y algo. 300 entre 6 es, creo que a 50, ¿no? 50 latidos por minuto. Este otro ya está latiendo ahora en 1, 2, 3, 4, 4 y medio. Entonces está latiendo casi a 70 latidos por minuto. Y así hay variación en la frecuencia, ¿sí? El QRS es completamente igual, regular, ¿no? Regular en morfología, irregular en frecuencia. Y la onda P, miren aquí, esta es positiva, esta es negativa, en la misma derivada. Luego se vuelve isodifásica, luego se vuelve positiva, pero bien chiquitita, no como esta, ¿no? Y luego nuevamente se negativiza. Miren, usted está cambiando el aurículo, la onda P. Al cambiar la onda P en una misma derivada, se llama marcapaso migratorio. El marcapaso está migrando. Este puede ser sinusal, pero este ya es de abajo, cerca a la unión, cerca a la aurículo ventricular. Este es al medio de las aurículas, ¿no? Del medio de las aurículas está naciendo este impulso, ¿no? Y este también está cercano al aurículo ventricular. Y en fin, pero la cuestión es de que si la onda P cambia de morfología, estamos viendo la morfología, con QRS normales, pero que cambian de frecuencia cardíaca, entonces estamos ante un marcapaso migratorio. Vamos al bloqueo AB de primer grado. El bloqueo AB de primer grado solamente se define como el aumento del intervalo PR, ¿no? Ya sobrepasa 0,20, ahora es 0,24, 0,26. Pero 0,26, 0,26, 0,26, en todo el electro tiene que ser 0,26. Ese es un bloqueo AB de primer grado. El de segundo grado se divide en dos, Movitz 1, Movitz 2. El Movitz 1 también es llamado efecto Wenckebach o tipo Wenckebach.
Entonces vemos nosotros un PRI normal, luego se prolonga, más se prolonga, más se prolonga, más se prolonga hasta que una P no se conduce. Ahí está. ¿Cuándo sucede esto? Que va aumentando, aumentando, aumentando el PRI hasta que una de no se conduce y luego nuevamente es normal y luego nuevamente se empieza a ensanchar más, más, más hasta que una no se conduce, es bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo Wenckebach. El de Movitz 2 o sin efecto de Wenckebach mantiene, mire aquí, esta no se conduce, esta sí conduce. Entonces hay 2-1, 2-1, 2-1, ¿no? Aquí una no se conduce. Aquí hay constante, constante, 2-1, 2-1, 2-1, 2-1. O puede ser 3-1, 3-1, 3-1, ¿no? Cuando es 1-1 es difícil, pero no hay, más bien a Dios gracias, esa imagen, ¿no? Pero ese es el Movitz 2. Y el completo, donde ninguna onda P conduce. Esta no conduce, esta, miren, no conduce, inclusive aparece otra onda P. Esta otra onda P tampoco conduce, esta pareciera que conduce, pero no está en un límite de conducción, está en 008 y eso no es conducción ya, entonces por lógica que no lo es. Y así. Las aurículas están latiendo por su cuenta y los ventrículos están latiendo por su cuenta. Vean ustedes aquí la frecuencia. 1, 2, 3, digamos y medio. 3 y medio entre 300 es aproximadamente 96 debe ser. A 96 latidos por minuto están las aurículas. Pero miren los ventrículos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. 300 entre 8. 37.5. Ahí está. Entonces el ventrículo está latiendo a 37 latidos por minuto, mientras que las aurículas están latiendo a 75 latidos por minuto. Entonces, completamente alterado y diferente, ¿no? Entonces tenemos el bloqueo de tercer grado. La explicación para los bloqueos de rama, tanto de la derecha como de la izquierda. Cuando se bloquea la rama derecha, quiere decir que el ramo derecho no está funcionando, no existe, ¿no? Algo ha pasado, listo. Entonces, todo se va a empezar con la estimulación del ventrículo izquierdo. Primero se va a despolarizar el ventrículo izquierdo. Entonces, como hemos dicho hace rato, todo empieza en el septum. Primero el septum, luego la parte, la cara de la cara la anterior, lateral del ventrículo, y una vez despolarizado todo, recién pasa a estimular el ventrículo derecho. Entonces, esto es lo que pasa cuando es el bloqueo de rama derecha. Cuando el bloqueo es de rama izquierda, entonces la izquierda ya también no sirve, no hay estimulación, se queda estático, mientras que la derecha empieza la despolarización tanto en todo el ventrículo. Una vez que termina la despolarización del ventrículo izquierdo que le corresponde, ahí las fuerzas empiezan a pasar al lado izquierdo y recién despolariza el lado izquierdo. Esto tenemos que saber para no aprender de memoria lo que es el bloqueo de rama derecha e izquierda, ¿no? Entonces, tener en cuenta esto. ¿Para qué? Para estas imágenes. Cuando haya bloqueos o pensemos que hay bloqueos, yo tengo que ver principalmente B1 y B6. Si en B1 yo veo R', yo le he nombrado también la M de Miguelito, porque así he sido yo desde que he nacido, ya tenía que ser cardiólogo. Y yo quería ser ginecólogo, pero ve, ahora estoy como cardiólogo. Entonces, y es por esta razón, ha aparecido aquí, todo estaba hecho para que yo sea cardiólogo. Miren, R, R'. ¿Sí? Y aquí veo al revés, su equipo favorito de Miguelito, de doble, ¿sí? QRS ancho. ¿Sí?
Entonces, R' en B1, QRS ancho, T invertida, y su espejo en B6, S, porque esto es R, su espejo es S. S empastado, grande, ancho, ¿sí? Entonces es bloqueo de rama izquierda. Voy a ver un electro. Aquí está 1, 2, 3, RLF, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces veo que está ancho el QRS y en todo lado. Entonces voy a ver B1, miren, B1 está con R'. Voy a ver B6 y B6 está QRS ancho, ¿no? La S está ancha. Por tanto, hay esta imagen que domina y eso lleva a un diagnóstico de bloqueo de rama derecha de las de His completo porque es más de 16 lo que está teniendo de ancho este QRS. ¿Sí? Lado izquierdo. Y sigo viendo B1, B6. Pero ¿dónde está R1? R1 está aquí. ¿Sí? Está ahora en B6. R'. ¿No? Y T invertida, QRS ancho. Bien. Su imagen en espejo está aquí, en B1 ya también. Al revés, en B1 ya también. Veo un electrocardiograma. Entonces veo que también está ancho y empiezo a buscar P1. No hay R'. Vengo aquí. Bueno, tampoco hay tanto como estamos sospechando de R', ¿no? Pero sí está bastante ancho con T invertida. Entonces, con S amplia, entonces estamos nosotros frente a un bloqueo de rama izquierda de las vías. El hemibloqueo antero superior, me avisan cuando sea 10 minutos ya, a la hora. El antero superior, las positividades crecen en 2, 3 y F. Positividades crecen. Entonces, en 2, 3, F registra una onda R que sigue a una S profunda. R, S más profunda. R, F, una S mucho más profunda. Entonces crecen las negatividades. Hemibloqueo antero superior. Hemibloqueo postero inferior. Seguimos en 2, 3, F, donde yo ya también voy a buscar una QR. 2, aquí está QR. Aquí está otra QR. Y aquí también está una QR. Por tanto, esto me da que las positividades ya también crecen y por tanto estamos ante un hemibloqueo póstero inferior. ¿Sí? En el síndrome de Wolff-Parkinson-White, nosotros conocemos que el sistema de conducción normal es del nodo auriculoventricular al nodo, que es del nodo sinusal al aurículo-ventricular, pasa por el haz de His grueso, y luego en dos ramas, derecha larga, izquierda corta, la izquierda con anterior y posterior. ¿Sí? Bien, ahora eso es lo normal. Pero cuando existe este nuevo fascículo, que se le ha nombrado de Kent, porque el que lo ha descubierto era su apellido, lo ha descubierto que hay este fascículo que comunica aurícula con ventrículo para que la estimulación que ha empezado en las aurículas pasen al nodo auriculoventricular, pasen a las de His, se despolarice y cuando termina de despolarizar el ventrículo izquierdo, ese estímulo por este haz de Kent pasa de nuevo a las aurículas y vuelve a entrar al aurículo ventricular y vuelve a estimular el corazón. Y de esta manera se forma la taquicardia paroxística supraventricular que provoca esta enfermedad que es el Wolff-Parkinson-White, ¿no? Y principalmente va a depender que aquí, por causa de esta razón, va a haber un robo a la primera parte ascendente del QRS y a eso se le llama onda delta, que va a hacer de que el PRI se angoste, ya no sea de 0,12, ahora sea 0,10, 0,8. Dependerá cómo la presentación. Entonces tenemos aquí un cuadro, un electro de un síndrome de Wolff-Parkinson-White. Miren ustedes principalmente aquí, noten ustedes que aquí el color negrito es más oscuro
que en toda esta otra región. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que aquí se está retardando el estímulo. Entonces, esta es la formación de la onda delta. ¿Sí? Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí también, está aquí también. Y aquí es sumamente clarito, aquí también. Entonces es el síndrome de Wolff-Parkinson. La torsade de Points es el más peligroso de todos, el que realmente puede matar a la persona, ¿no? Pocos son los que se salvan de esto. De cada 10, uno se salva, pero los otros 9 fallecen con muerte cardíaca súbita. Miren cómo está completamente torcido, es decir, no se sabe dónde empieza ni dónde termina, dónde comienza, dónde termina. Por eso se dice torcedura de puntas, ¿sí? Y esto está en horario, miren ustedes, a las 2 de la mañana, 51 minutos, ha empezado a alterarse más todavía esta arritmia, ¿no? Ya estamos aquí ante una fibrilación ventricular. A las 23:20, antes, unas horas antes, había todavía como bradicardia con QRS ancho, con QRS ancho, bradicardia, pero con un PRI completamente alterado. Es decir, aquí había un bloqueo de primer grado de aurículo ventricular, pero con QRS anchos, cosa que ya no está viniendo del nodo auriculo ventricular la estimulación. 2 de la mañana, miren, unas horas más, 4, 4, 2, 3 horas después, empieza mucho más a alterarse y empieza a presentar la fibrilación, la taquicardia ventricular. Empieza luego la taquicardia ventricular, 2 de la mañana y 1 minuto, empieza el paro ya. Miren cuánto ha tardado desde que ha empezado. 23:20 a las 2, 3 horas. En 3 horas lo ha matado. 15 segundos sin ningún tipo de reacción, con un QRS completamente hecho aberrante después de 15 segundos, eso es muerte, ya muerte cardíaca, ¿no? En la parada sinusal, nosotros vemos de que este es el último complejo sinusal y luego no hay una parada, y luego reaparece, nuevamente, reaparece. A esto primero se le llama escape. Este escape también es sinusal, ¿no? Es del nodo sinusal. Y luego, lógicamente, domina nuevamente la frecuencia cardíaca del corazón. Pero si sucede esto, más el bloqueo AB de primer grado, más el MOVITS 2, son sinónimos de marcapaso, parada sinusal, mayor a 2,5 milisegundos. También pueden haber bloqueos auriculoventriculares que se van a dividir igual también, ¿no? Primero, segundo y tercer grado. Primero y segundo grado. Aquí más que nada está con una parada sinusal, ¿no? Con una parada sinusal. Luego tenemos las líneas respiratorias, que han presentado todos ustedes los casos, ¿no? Hay momentos de bradicardia y momentos de taquicardia. No siempre son taquicardia como que bruto, que 120, 140, no. Basta de que la bradicardia sea en este caso, miren cuánto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 300 entre 9. $33. 33 latidos por minuto. En relación a este otro, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces estamos latiendo casi a 66 latidos por minuto. No es tan taquicardia, pero en relación a esto es taquicardia, ¿no? Si está aumentado. Por esa razón se llama, eh, no, perdón, aquí estamos, la arritmia respiratoria o sinusal. Hay cambios de bradicardia a taquicardia. Y esta es la explicación. En la inspiración aumenta la frecuencia cardíaca y en la expiración disminuye la frecuencia cardíaca. Pero esto es en una persona de máximo hasta 21 años de edad. Menos de 21 años es más probable que tiene esta arritmia y a veces mandan al cardiólogo porque hacen asustar a al papá, a la mamá, y llega al cardiólogo y el cardiólogo les dice, no, no es nada, ya va a pasar, y ni le dan tratamiento, nada.
Es así esta arritmia, es normal en los menores de 21 años. Pero si fuera 60 años hay que temblar porque eso quiere decir que está haciendo un infarto agudo de miocardio. ¿Sí? ¿Qué hora es? Falta 15 minutos, doc. Entonces vamos a lograr llegar, porque la vez pasada no he podido llegar en la mañana, que es en el primer turno. Para el tratamiento, lo primero que llegamos a hacer son las maniobras vagales. ¿Sí? Puedes frenar esta arritmia que comienza arriba de la mitad inferior del corazón, taquicardia supraventricular, mediante la utilización de maniobras particulares que incluyen mantener la respiración, presionar, sumergir la cara en agua helada o toser, apretar los ojos, en fin, ¿no? Todas las que pueden, todas aquellas maniobras que puedan estimular al vago y de esa manera bajar y frenar ante el nodo sinusal este tipo de arritmia supraventricular. ¿Sí? Estas maniobras afectan al sistema nervioso que controla los latidos cardíacos del corazón a través del nervio vago, lo que a menudo hace que la velocidad de la frecuencia cardíaca disminuya. Sin embargo, las maniobras vagales no funcionan para todos los tipos de arritmia. Evidentemente, si es ventricular, no va a producir ningún efecto. ¿Qué podemos utilizar como una especie de, si no tenemos un electrocardiograma, podemos utilizar para diagnóstico diferencial? Si frenamos la frecuencia cardíaca alta, quiere decir que es supraventricular. Si no frenamos la actividad cardíaca, entonces es ventricular. ¿Sí? Medicamentos, podemos utilizar medicamentos para la taquicardia, recetar medicamentos que se controlan la frecuencia cardíaca o establezca el ritmo cardíaco normal. Si hay fibrilación auricular, además se debe recetar anticoagulantes inmediatamente, ¿no? Tenemos que recetar los anticoagulantes. Y aquí está la clasificación de Vaughan-Williams, que desde 1992 a la fecha nos está acompañando. Hasta ahora no hay modificación. Y nosotros tenemos las clases de antiarrítmicos, clase 1A, 1B, 1C. Son los tres primeros. Los tres primeros son bloqueadores de canales de sodio. Reducen la velocidad de ascenso de la fase cero. ¿Recuerdan la despolarización, la, la curva de potencial? Entonces ya deben estar pensando que aquí, por ejemplo, el sodio no va a poder entrar como entraba antes, ¿no? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, en 1A, la agmalina, la disopiramida y la procainamida. Procainamida ya está empezando a ver nuevamente en Bolivia. Prolonga la duración del potencial de acción, la repolarización, los intervalos PR, QR y QT. Y hay una cinética intermedia. Luego, bloquean los canales del calcio, también la lidocaína y la fenitoína en el grupo 1B. Reduce, acorta el potencial de acción, puede acortar la repolarización, acortar el intervalo QT y hay una cinética rápida. Y aquí en la última, en 1C, también está la plecainida y la propafenona. Este es otro que está volviendo a entrar en el mercado boliviano. Poco efecto sobre el potencial de acción de la repolarización y prolonga el PRI y el QRS. Ningún efecto sobre el QT y una cinética lenta. Entonces, estos tres, en definitiva, son los que van a bloquear los canales de sodio, es decir, la fase 0. ¿Sí? Luego tenemos el grupo 2, donde ya empieza a bloquear los receptores beta-adrenérgicos, deprimen la pendiente de la fase 4 del potencial de acción. Y ahí tenemos al atenolol, carvedilol, esmolol, metoprolol y propranolol. Son simpaticolíticos y disminuyen el automatismo del nodo sinusal. En el grupo 3 tenemos al más utilizado en nuestro medio, la amiudarona. Ustedes han debido escuchar también. Son bloqueadores de canales del potasio, entonces estos están en la fase 3, ¿no? En la fase 3 se van a utilizar esto. Prolongan la duración del potencial de acción, aumentan el periodo refractario efectivo y antiadrenérgicos que en la fase 0 y la fase 3. ¿No? La 4, el grupo 4, diltiazeno, verapamilo, antagonistas de los canales del calcio ya también. ¿Dónde van a actuar? En la fase 2. La fase 2 es donde empieza a haber más la actividad del calcio. Entonces ahí es donde va a detener la arritmia. Después tenemos en clase 5 otros, ¿no?
principalmente dicen no incluidos en la clasificación de Baumgartner. Hasta aquí nomás es la clasificación de Baumgartner, ¿no? Hasta la 4. La 5 ya no, pero ya se ha colocado otros. Entonces aquí hay la atropina, la digoxina, la hidropradina, la ranosalina, la calant, la que está actualmente, nosotros conocemos la atropina, conocemos la digoxina y la ibabradina está empezando a ingresar. Digitálicos como aumento del tono vagal, otros antagonistas, ¿no? De receptores alfa 1 de los cardíacos o alfa 2 vasculares, ¿no? Disminuye el automatismo y la velocidad de conducción. Entonces, estos son los medicamentos que yo voy a utilizar frente a las arritmias, de acuerdo a lo que necesite. El más utilizado es la amiodarona. Ahora estamos empezando a utilizar la propafenol. Se ha utilizado en quirófano, lidocaína principal. La procainamida también está empezando nuevamente a volver. Entonces, tenemos armas con que luchar en caso de que sea necesario el tratamiento. La cardioversión es otra forma de hacer el tratamiento de las arritmias, ¿no? En la fibrilación auricular se puede utilizar cardioversión, la cual se puede realizar como un procedimiento por medio de la administración de medicamentos, sea por medicamentos o por choque eléctrico, es una cardioversión. Cardioversión medicamentosa, cuando utilizo medicamentos. Cardioversión eléctrica, cuando utilizo el choque eléctrico. En el procedimiento se administra descargas eléctricas al corazón por medio de paletas o pads que se aplican en el pecho. La corriente afecta el impulso eléctrico del corazón y puede restablecer el sistema, el ritmo cardíaco normal. También se puede ablacionar con catéter. Este es ya lo último que está apareciendo como los estudios electrofisiológicos. En este procedimiento se hace pasar 1 o 2 catéteres por los vasos sanguíneos hasta llegar al corazón. Los electrodos ubicados en la punta del catéter pueden utilizar calor, frío extremo o energía de radiofrecuencia para cortar o estirpar un área pequeña de tejido cardíaco y crear un bloqueo eléctrico a lo largo de la vía que provoca la arritmia. Entonces, esto es ese fascículo anormal en el Old Parkinson White, se utiliza esta ablación. Se llega a ese lugar donde está ese y se lo corta. Se hace una tajadura utilizando calor, frío extremo o energía radiofrecuencia, que ahora se está utilizando mucho más, la radiofrecuencia. Y también se puede utilizar marcapasos, ¿no? Marcapasos es un dispositivo implantable que ayuda a controlar los ritmos cardíacos anormales. Se coloca un pequeño dispositivo debajo de la piel, cerca de la clavícula en un procedimiento quirúrgico menor. Un cable aislado se extiende desde el dispositivo hasta el corazón, donde está permanentemente anclado. Si un marcapasos detecta una frecuencia cardíaca normal, emite impulsos eléctricos que estimulan el corazón para que lata a un ritmo normal, ¿no? Entonces nosotros tenemos los diferentes tipos de marcapaso. De acuerdo a las palabras. Por ejemplo, si oyen que un paciente tiene un marcapaso DDR, entonces vamos a ubicarlo aquí. Dice D, aquí está, D, ambas. Cámara estimulada, dice. Ninguna aurícula, ventrículo, ambas, que quiere decir que va a estar estimulado tanto la aurícula como el ventrículo. Otra D, ambas también dice, ¿no? Entonces estamos nosotros con cámara detectada. ¿Aló? Te llamo, estoy en clases. Entonces, otra D. Entonces, cámara detectada ya también. Aquí se estimula la cámara. Va a estimular el marcapaso. Aquí va a detectar que no funciona, ¿no? Que no funciona. Es cero, ninguna. A, aurícula, B, ventrículo y D, ambas. Entonces va a censar ambos, tanto la aurícula como el ventrículo cuando sea D. Ya es 2D. Ahora viene la tercera D, doble también. Dice respuesta a la detección. Entonces, cero ninguna, D provocado, D inhibido, D doble. Entonces, tanto provocado como inhibido. Eso quiere decir que es doble. Entonces, por eso es el marcapaso es D, D, D. Pero finalmente hay una R. Entonces, es de frecuencia autovariable.
porque podía haber cero ninguna, la programabilidad, no hay programabilidad, aquí es programable, aquí es multiprogramable, aquí se puede hacer con telemetría bidireccional y aquí hay una frecuencia autovariable, es decir, dependerá de la frecuencia, le ponen para que pueda dar un impulso. Entonces, por esa razón, este marcapaso se llama DDR. Puede ser un BBI. Entonces, un BBI solamente es la cámara estimulada es el ventrículo, la cámara detectada es el ventrículo y la respuesta a la detección está inhibida. ¿Listo? Entonces, también hay la posibilidad de que hay una quinta letra que es la función anticataquicárdica, ¿no? Entonces, aquí empieza a sacar un choque eléctrico el marcapaso cuando ve la necesidad. Si es cero, ninguna. P es por el marcapaso. Y S es el shock que puede provocar. Y doble, que puede presentar el marcapaso o y puede ser también a la vez un choque eléctrico. Vean ustedes los dispositivos implantables, ¿no? Entonces tenemos nosotros el tratamiento quirúrgico ya de las arritmias ahora, ¿no? Entonces principalmente están los dispositivos implantables, los marcapasos, donde se ve la espiga. Miren, la espiga es la que está determinando la actividad ventricular, ¿no? Y también la espiga roja aquí es la activación de la aurícula, ¿no? La espiga aurícula, ventrícula, aurícula, ventrícula, ¿no? Bien, este es lo que vemos nosotros, esta es la forma de implante y nosotros vemos una radiografía así. Este es el marcapaso con sus electrodos que están yendo, aquí es doble marcapaso, ¿no? Digo doble electrodo, ¿no? Es decir, es dual, tanto está yendo a la aurícula como al ventrículo. Entonces, eso tenemos que ver. O será un hito solo donde a veces la plata no hay para el paciente y es el más económico y barato. Entonces, el BDI. El BDI solamente tiene un hito, nada más, ¿no? También se puede implantar desfibriladores, ¿no? Puede recomendarse este dispositivo al alto riesgo de tener un latido cardíaco peligroso, rápido y regular a la mitad inferior del corazón, taquicardia ventricular o fibrilación ventricular. Luego de un paro cardíaco repentino, existen afecciones cardíacas que aumentan el riesgo de un paro cardíaco repentino. También puede utilizarse un desfibrilador cardíaco implantado. No es propiamente marcapaso, este solamente es desfibrilador, nada más. Es decir, el momento que requiere, estando en la calle, le está dando paro cardíaco, es si tiene este aparato, ese aparato lanza un choque eléctrico y lo hace nuevamente caminar al corazón. Un desfibrilador cardioversor implantable en una unidad alimentada de baterías que se implanta desde la piel cerca de la clavícula, similar a un marcapaso. Uno o más alambres de punta de electrodo desde el desfibrilador cardioversor implantable pasan a través de la vena hasta el corazón. El desfibrilador cardioversor implantable monitorea continuamente tu ritmo cardíaco, ¿no? Y dependerá de eso. Listo. Eso es todo, más bien hemos logrado terminar ahora nuestra presentación con todo, ¿no? Bien. Bueno, queridos jóvenes, esto es lo que he preparado para que acomodemos a la información que ustedes han ido a buscar, a estudiar, a haber hecho la lectura obligatoria, haber hecho sus tareas, 3 tareas tenían ustedes. Entonces, pues, bien. Han dado un examencito que ahora les voy a mandar otro a cada uno en el Moodle va a ir con su nombre, qué tipo de electro va a hacer. Les voy a mandar un electro a cada uno para que puedan cumplir con lo último de descubrir qué arritmia es y después mandar eso con su respectivo informe y hacer un resumen también de la clase, ¿no? Como siempre lo estamos haciendo, ¿ya? Muy bien. Entonces, me han dicho de que estos 2 próximos sábados, clase teórica va a volver a estar con Zoom directamente, no va a haber inconveniente. Luego, después, la tercera semana, volvemos a hacer presencial. Ya sí, no sé cómo será, cada vez nos van a avisar cómo vamos a hacer, ¿no? Y prácticas, creo que nomás vamos a terminar este semestre así, en este modo, lo que se pueda hacer de poder pasar un poco de práctica, pues háganlo también ustedes si pueden
en este caso viendo electrocardiogramas. ¿Ya? Listo. Nos vamos a volver a ver dentro de una semana. Cuídense y pórtense bien. Nos volvemos a ver el próximo sábado. Chao. Hasta luego, Hasta luego, doctor. doctor. Muchas gracias. Chao, chao. Hasta luego, doctor. Chao.